gracia de Cristo reanima tu amor. Nosotros los días jueves estudiamos sobre doctrinas denominacionales. Hoy vamos a poder analizar una otra más y espero que lo que vamos a ver esta noche nos ayude a poder defender la verdad, a poder estar firme en lo que Dios a nosotros nos ha enseñado y poder llegar a comprender este glorioso evangelio que tenemos para nuestra edificación y crecimiento. El estudio de esta noche tiene algo especial. Perdón, voy a subirlo porque tiene que ver con estas doctrinas falsas denominacionales, especialmente en este texto. En un texto en el cual estoy seguro que algunos de los que me oyen o luego estudiarán sobre este tema, que está en Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, se dice mucho que este no es un texto genuino, que este texto no está dentro de los manuscritos, que Marcos desde el versículo 9 hasta el versículo 20 no se encuentran y por lo tanto pareciera ser que no fuera que fuera una añadidura, que fuera algo que no debemos tomarlo con seriedad, especialmente cuando hablamos de la importancia de lo que es el bautismo. Aquellos que niegan la importancia del bautismo generalmente, cuando usted va a tomar el Evangelio de Marcos y presentarle el capítulo 16, los versículos 15 y 16, le van a decir, no, eso no es algo que podemos tomar con seriedad, puesto que esto parece ser no un texto genuino, sino algo espurio, algo que no estaría y que no vendría y que no sería parte del mensaje del Evangelio. De acuerdo a Marcos capítulo 16, versículo 15 y 16, el Salvador resucitado, Jesucristo, dio a sus apóstoles esta gran comisión que incluía estas palabras. Y les dijo, id por todo el mundo, y el versículo 15, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Esto es lo que el texto lo señala y lo tenemos acá en la lectura nuestra. Y este pasaje tiene un tremendo significado, poderoso, porque este pasaje está dando una esperanza, especialmente para aquellos que buscan la salvación. Y es necesario que todos los hombres de todas las naciones sepan que el Hijo de Dios y Salvador del mundo ha venido, que murió como el sacrificio perfecto por nuestros pecados y que se levantó de la tumba para conquistar la muerte por nosotros. Y toda persona que cree en esta buena noticia, en este evangelio, Jesús ha dicho, ir por todo el mundo y predicar esta buena nueva, este evangelio a toda criatura, y que cree esta buena noticia y se somete a Cristo bautizándose en agua, recibe el don del perdón de sus pecados por la gracia de Dios. Esto es lo que estos textos están señalando. Entonces, muchas veces se nos pregunta esto, especialmente quienes han podido estudiar este libro de Marcos,
Si es escritura genuina, como lo dije al principio, de los versículos 9 hasta el versículo 20, algunos señalan que esto no estaría en la mayoría de los manuscritos. Ahora, ¿qué trae esta duda? Hay dos razones por qué se trae esta duda de que estos versículos no serían genuinos y no serían dignos de que los utilizaran. ¿Será así? Bueno, eso es lo que vamos hoy a nosotros a analizar en la palabra del Señor. Ahora, yo decía que esto ha traído, o viene de decir estas cosas, por dos razones. Primero, por las notas que hay al pie que se encuentran en algunas Biblias. En algunas Biblias, no sé si ustedes tienen algunas Biblias de las que yo voy a mencionar, por ejemplo, la textual, hablando, y otras escrituras que voy a ir señalando, la gran mayoría tienen un párrafo en esta parte. Entonces, eso ha llevado mucho a decir, bueno, si lo han tomado como algo, esos párrafos, como algo inspirado, y bueno, y no es así. Ahora, en segundo lugar, también surgen preguntas por lo que falsos maestros, enseñadores que buscan escapar de la fuerza del versículo 16, al poner el que creyere y fuere bautizado, estos dos ideas, el que creyere y fuere bautizado será salvo, buscan que el bautismo no es parte del plan de salvación. Entonces, estos falsos maestros buscan escapar de la fuerza del versículo 16 que está exigiendo el bautismo como condición para recibir la salvación de los pecados pasados. Entonces se pone un problema para muchos, especialmente personas que están tratando de encontrar la verdad, esta duda que si este pasaje es genuino o es fraudulento, si es original o es inventado, o si es verdadero o es falso. Hay ejemplos de nota al pie que se encuentran en algunas Biblias que crean esta duda sobre la autenticidad de Marcos capítulo 15, 16, y no solamente la autenticidad de Marcos 15, 16, sino desde el versículo 9, como lo estoy diciendo, hasta el verso 20 dentro del capítulo 16 de Marcos. La nueva, por ejemplo, Biblia americana, de la edición 71, dicen una nota marginal. Algunos de los manuscritos omiten del versículo 9 al 20. Y esta Biblia también dice, por ejemplo, que existen serias dudas sobre si estos versículos pertenecen al Evangelio de Marcos, ya que están ausentes los primeros manuscritos importantes y muestran ciertas peculiaridades de vocabulario, de estilo y contenido teológico que son diferentes al resto de Marcos. Y esta versión de la Biblia señala que ellos concluyen que este evangelio probablemente terminó ahí en Marcos capítulo 16, versículo 8, hasta ahí nomás. Y que el final, si hubiese habido un final original, se perdió. También las escrituras vivientes parafraseadas, la edición mesiánica de la Biblia del año 82, también tiene una nota al pie de la página, que los versículos 9 hasta el 20 no se encuentran en los manuscritos más antiguos, pero puede considerarse un apéndice que brinda datos adicionales. La Biblia de Jerusalén, también la versión de los testigos de Jehová, también tiene sus notas en referencia
al pasaje de Marcos, a esta añadidura que ellos se refieren. Y así, estoy seguro que ustedes deben tener algunas escrituras, Biblia, versiones de la Biblia, que pueden ver si hay algún comentario al final de Marcos. La Biblia textual simplemente no da ninguna referencia, sino que termina el Evangelio hasta el versículo 8. Bueno, veamos esto. Si es Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, escritura genuina. Ahí vamos a hablar, hicimos un estudio nosotros sobre la inspiración de las Sagradas Escrituras. Sé que a veces son estudios rápidos, no, hay cosas que quedan en la mente, otras no. Vamos a recordar sobre los manuscritos, sobre las versiones del griego antiguo, porque esto, el Nuevo Testamento fue escrito en ese idioma. El Nuevo Testamento originalmente fue escrito en el idioma griego y los manuscritos originales fueron copiados a mano y luego distribuidos. Y a medida que se extendieron, llevándose el Evangelio a nuevos pueblos, también fueron traducidos a otros idiomas. Y estas traducciones se llaman las versiones, por eso nosotros hablamos de las versiones de la Escritura. Las copias originales de los primeros manuscritos griegos y las primeras versiones se usaron repetidamente para poder copiar y recopiar. Muchas se dañaron y otras se desgastaron. Se hicieron copias de las primeras copias, ¿no? Luego copias de las copias. A medida que avanzaba el proceso, se cometieron errores menores en algunas copias y posteriormente se perdieron hojas o páginas por diversas razones, ya sea por el uso que tuvieron que hacerse de ella, pero ahora al decir se hicieron copias de las primeras copias, luego copias de las copias, hay alrededor de 5.000 copias, que lo hacíamos mención cuando tuvimos estos estudios, conocidas de manuscritos griegos del Nuevo Testamento. Imagínense, hay alrededor de 5.000 copias. Muchas están completas, otras están en parte, les falta algunas cosas. Además existen también múltiples copias de las primeras traducciones que se hicieron a varios idiomas. Ahora, es posible que una copia de un manuscrito griego, una copia de traducción, le falten ciertos libros, le falten capítulos, le falten versículos, y así a la siguiente le falten otros. Cuando se hace todo el trabajo de la recopilación por los eruditos, los estudiosos de la escritura, reúnen todos los manuscritos y los comparan unos con otros para tratar de identificar qué falta en uno o qué está mal copiado en otro, y lo que falta o se ha copiado mal en uno se conserva a veces con precisión en otro. Y una de las cosas que nosotros siempre hemos de tener esa confianza es que la providencia divina de Dios, es por ella que tenemos la Escritura. El Señor ha preservado la palabra de Dios. Miren, entre las copias más completas de los manuscritos griegos se encuentra el Códice Vaticano, que está fechada más o menos en el 300, en el año 350 después de Cristo. Se llamó el Códice Vaticano, cuyo códice está en el Vaticano. Existe también el Códice Sinaítico, que también más o menos tiene fechado por los eruditos en el año 350 después de Cristo, y tenemos otro muy antiguo que es el Códice Washingtoniano, que está entre los años 300 y 400 después de Cristo, que tiene este códice tiene muy buenas copias de los libros de Mateo y de Juan. O sea, se puede encontrar el libro de Juan y Mateo completo. Ahora,
Marcos 16, 9, 20, y quiero que esto lo escuchen, no se encuentra en los manuscritos griegos del Códice Sinaítico y Vaticano, no está, pero está incluido en el Washingtoniano y en otros manuscritos antiguos. O sea, si ustedes hay acceso a estos códices, no está este último párrafo de Marcos, pero sí en el Washingtoniano y otros manuscritos antiguos como lo vamos a ir viendo. Pero si bien Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, que está dentro de los versículos del 9 al 20, que no se encuentran, el Códice Vaticano también le falta Hebreos 9, desde el capítulo 9, versículo 14, hasta el capítulo 13, versículo 25. No está tampoco en el Códice Vaticano. Como tampoco está la primera, segunda de Timoteo, o la carta de Tito, o la de Filemón, y todo el Apocalipsis no se encuentra también en el Códice Vaticano. Entonces, pero aquí pasa algo en estos personas que hablan de que Marcos 16, 15, 16 no es una escritura genuina. Esta gente, sin embargo, estos pasajes que faltan en el Códice Vaticano no están bajo una nube de duda, como está Marcos 16, versículos 9 al 20. Tampoco no hay ninguna nota al pie de las traducciones modernas que planteen dudas sobre estos otros pasajes, que puedan decir, mire, Timoteo, Tito, Filemón, Apocalipsis o Hebreos 9, 14 hasta el 13 y 15, no están en todos los códices antiguos. Sin embargo, nada se habla de esas cosas. Los falsos maestros que rechazan estos versículos de Marcos, en un esfuerzo por escapar de Marcos 16, citan esos otros pasajes faltantes como escritura, sí lo hacen. Cuando ellos lo citan, claro que es escritura inspirada, la carta de Timoteo, de Tito, el Apocalipsis, esos pasajes hebreos, sí, son escritura. Algunos de estos hombres que hablan enseñan la teoría premilenial de que Jesús regresará para reinar en un trono literal por 1000 años. Pero el único capítulo, Apocalipsis 20, que menciona los 1000 años, falta en el Códice Vaticano. No está, no aparece ese capítulo. El Apocalipsis no está. Entonces, y que digo yo del Códice Vaticano, porque el Códice Vaticano que ellos hablan también no está los últimos versos de Marcos, pero ponen todo su énfasis en estos últimos versos de Marcos para poner la duda, y sin embargo en el mismo Códice Vaticano no existe Apocalipsis 20. A ese mismo manuscrito le faltan muchos capítulos anteriores de Génesis, o sea, tampoco al Vaticano, ese códice no tiene muchos capítulos de Génesis. Ahora, tenemos que ser sinceros. Si no incluimos todos estos pasajes como escritura verdadera, en el sentido que estamos hablando de Marcos capítulo 16, 15, 16, estamos violando lo que dice Apocalipsis 22, 19, que prohíbe quitar o añadir a la palabra de Dios. Porque estamos añadiendo o estamos quitando de lo que Dios ha señalado. Ellos podrían rechazar, digo yo, también Apocalipsis 22, 19, porque no está en el Códice Vaticano. Así como rechazan Marcos 16, 16, también tendrían que rechazar estos otros que no se encuentran en ese manuscrito. Bien, cuando el Nuevo Testamento fue escrito en griego,
ya hemos dicho, fue luego traducido a otros idiomas porque la palabra de Dios llegó a otros pueblos. Y el final completo, o sea, tal como tenemos el Evangelio de Marcos en nuestras Biblias, y muy bien trabajo ha hecho la Reina Valera, esta se encuentra en las primeras traducciones, versiones, por ejemplo, en la Peshitta siriaca, Marcos está completo, hasta el versículo 20, la antigua Vulgata latina también, que data del siglo II, estas versiones, estos manuscritos, la cual se escribieron estas versiones bíblicas, son 200 años antes que existiera el Código Vaticano, o el sinaítico, o el washingtoniano. Otras versiones también tempranas lo incluyen, la siriaca, por ejemplo, la Biblia copta también la tiene, el Diatesarón de Tatiano, que es muy antiguo, que es la armonía más antigua de los 4 evangelios. Todo ello incluye en el final completo, el completo de Marcos. Ahora, debido a que los versículos 9 y 20 estaban disponibles en los primeros manuscritos griegos y en las primeras versiones, los versículos de este pasaje fueron citados por hombres que explicaron y defendieron el cristianismo, como Irineo, que vivió en el año 115 hasta el 202, o sea, prácticamente en el siglo I y parte del segundo. Papías, mucho más antiguo, 70 al 153, Justino Mártir, en el año 100 y 165, y Tatiano, que estamos hablando, que es la armonía más antigua que tenemos, que lo hizo en el año 110, donde vivió al 180. O sea, el Evangelio completo, incluyendo Marcos capítulo 16, los versículos 1 al 20, estaban allí y se usaron libremente estos versículos mucho antes de que se hicieran los manuscritos del Sinaítico y el Vaticano, que lo omiten. Estos ya existían. Marcos capítulo 16, versículo 9 hasta el 20, confirma la misma verdad enseñada en otros pasajes. Por ejemplo, observamos la predicación hecha bajo la Gran Comisión para ver si es igual o diferente a Marcos 16. Marcos 16 afirma la resurrección de Cristo, porque así dice el versículo 9, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana. La fe en Jesucristo es esencial. El bautismo es esencial. El que creyere y fuere bautizado será salvo. La salvación se recibe bajo las condiciones que una persona tiene que creer, y de la fe y el bautismo, y la verdad del Evangelio debía ser confirmada también por milagros, y Marco incluye estas señales seguirán a los que creen en relación a los que predicaron el Evangelio como fueron los apóstoles del Señor. Los otros evangelios están refiriendo en la misma forma. Si uno observa la primera predicación bajo la Gran Comisión, registrada en Hechos 2, Pedro afirma que las siguientes cosas son ciertas. Vamos al libro de los Hechos, capítulo 2, donde tenemos el primer sermón de Pedro, predicado el día de Pentecostés a los judíos, de los versículos 22 hasta el 36, que es el texto. Dentro de su sermón, él habló que Cristo resucitó. Es lo que está diciendo el Evangelio de Marcos, del versículo 1, habiendo pues resucitado Jesús. En los versículos 38 y 39 dice, arrepentido y bautícese cada uno de vosotros, refiriéndose que el Evangelio es para todos los hombres,
como lo dice el versículo 39, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos. También en el versículo 36, la fe en Jesucristo es esencial. Dice, sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús a quien vosotros crucificaste, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Como el versículo 38 habla de la importancia que tiene la salvación el bautismo. Pedro les dijo arrepentidos y bautícese. La salvación o remisión de los pecados se recibe en las condiciones de la fe, de creer y bautizarse. La verdad del Evangelio predicado por Pedro fue confirmada por señales que confirmaron la palabra que hablaban los apóstoles. Versículo 22, desde Cristo adelante, la palabra de Cristo que habló Jesús fue confirmada por señales y maravillas y prodigios que el Señor hizo. Varón israelita, oíd estas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros. ¿En qué sentido? Con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él. No olvidemos que eso hablaba el profeta Isaías, que confirmaría que él era el Mesías, como vosotros mismos sabéis. Así también uno puede ver el versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido el Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que vosotros sí veis. Y el versículo 43 dice, y sobrevino temor a toda persona y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Exactamente como vamos a ver estos versículos de Marcos que tenemos ahí del 9 al 20. O sea, no hemos dicho muchas veces que nosotros no necesitamos nuevo mensaje, el mensaje del Evangelio no se va a repetir, ni un nuevo milagro. Nosotros lo que necesitamos hoy es predicar el Evangelio en su pureza, en la sencillez y poder originales que tuvo. Veamos el Salvador resucitado proclamado por Marcos en el Evangelio, capítulo 16, versículos 9 y 20. Primeramente, podemos decir aquí, si Marcos es rechazado por estas porciones como fraudulento, el relato de Marcos sobre Jesús terminaría con una nota muy melancólica de duda y confusión, porque terminaría en el versículo 8. Donde dice, y ellas se huyeron del sepulcro porque le había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. En los versículos 1 al 8, las mujeres que fueron a la tumba a ungir el cuerpo de Jesús se sorprendieron por la piedra quitada. Como dice el versículo 4, pero cuando miraron, vieron removida la piedra que era muy grande. La tumba estaba vacía y además un ángel que les habló y les dijo que Jesús había resucitado. Mas él les dice, versículo 6, 16, no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Y como dice el versículo 8, ellas huyeron del sepulcro. Ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto, ni decían nada a nadie porque tenían miedo. Aquellos que dudan de los textos que vienen y que son genuinos, del versículo 9 al 20, nos dejan con un relato de Jesús que termina con una afirmación no confirmada de que resucitó. Y a las mujeres muy desconcertadas por el miedo. Si fuéramos a no
aceptar lo genuino de estos versículos. La nota final en la versión nueva internacional dice es que el Evangelio terminó, dice en Marcos 16:8, o su final original se ha perdido. Ahora, tener este tipo de conclusión, de hablar de la pérdida de un final de un original, estamos enfrente de que Dios falló entonces de preservar su palabra, pero nosotros sabemos que no. Ha sido el Espíritu Santo el que ha hablado a través de estos santos hombres para manifestarnos su verdad. Si el relato de Marcos finaliza en el Marcos 16:8, el tema que queda en duda es el tema de la resurrección. Por el contrario, en estos versículos del 9 al 20, Marcos proclamó al Salvador resucitado. Marcos muestra que las preguntas y dudas de los discípulos fueron resueltas por la abrumadora evidencia de la resurrección de Jesucristo. Y luego Marcos registra a nuestro Señor dando a estos discípulos creyentes la gran comisión y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Marcos termina mostrando el poder del evangelio obrando en un mundo oscurecido por el pecado y dando la esperanza de salvación. Y dice, y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándoles al Señor, como es el último versículo, y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Bajo esa misma gran comisión, hoy nosotros proclamamos el mismo mensaje de alegría. El mundo debe saber que el Salvador ha venido, que ha resucitado y que han quedado pruebas indubitables de su resurrección. Y que su mensaje, tal como lo ha señalado, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado, es su palabra, es el mismo mensaje que se predicó desde de los primeros albores de la predicación del Santo Evangelio del Señor. Marcos 16:15 es escritura genuina y proclama una gran esperanza al mundo. Muy bien lo dice la Biblia de Jerusalén en la nota que pone de los versículos 9. Dice el final de Marcos, versículos 9 al 20, forma parte de las escrituras inspiradas y es considerado como canónico. Las dificultades se proceden ante todo de la tradición manuscrita. Varios manuscritos, entre ellos los vaticanos y sinaíticos, omiten el final actual en lugar del final que nosotros tenemos. Hay algunos que tienen un final más breve, otros tienen un final más largo. Pero no. Sin embargo, dice, el final actual es conocido desde el siglo II por Tasiano e Irineo y se encuentra en la inmensa mayoría de los manuscritos griegos y otros. Esto es lo que llega a la conclusión la Biblia de Jerusalén. Y es lo que nosotros hoy podemos decir. No tengan temor si alguien les expone que una persona no necesita el bautismo para ser salvo. Y cuando usted le presente Marcos capítulo 16, 15 al 16, le diga que eso no está en los manuscritos más antiguos. Eso no es verdad.
porque del siglo segundo, mucho antes de aquellas versiones o aquellos códigos como el Sinaíti, como el Vaticano, que no lo contienen, pero siempre entienden, puedan decir, hay muchos otros pasajes que en el Códice Vaticano tampoco están. Y sin embargo lo aceptamos como genuino, porque está en otros, por supuesto, en otros manuscritos y en otros códices, aquellos libros. Y no porque no está en algún códice omiten, se pueda decir que no, que esto no es genuino, que esto no es verdad. Hermanos, ojalá que esta explicación les ayude para poder fortalecer su fe y proclamar el glorioso mensaje del Evangelio, que lo que está aquí en la Escritura es genuino. Lo que está aquí en Marcos capítulo 16, los versículos 9 al 20, es la única esperanza que tiene el mundo. Aquí tenemos la palabra clara de esta proclamación cristiana, de la manera como el hombre puede llegar a ser salvado. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Hay dos cosas que pueden condenar a una persona, que pueden salvar, perdón, el creer y ser bautizado, Y simplemente hay una sola cosa que puede llevar a la condenación a una persona, el que no creyere. Que el Señor les bendiga en esta noche.